Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neuropaisajismo, Jardinería y Horticultura Terapéutica. Hoy te voy a hablar de un tema que forma parte de mi último libro llamado Paisajes que Cuidan, el método MEDS, y también del anterior, el de Corpo Paisajismo. Porque ¿sabías que en cada jardín salutogénico y terapéutico existen dos realidades paralelas que determinan el éxito o el fracaso, junto con un tercer aspecto que he denominado intersistema? Por lo que, si te interesa, hoy te voy a hablar del fenosistema, el criptosistema y el intersistema dentro del diseño de un jardín y el uso de un jardín terapéutico. Comencemos por imaginarnos una situación. Visitas un jardín terapéutico en el cual se invirtió bastante dinero, en donde todo se ve perfecto. Las plantas están hermosas, los bancos son cómodos, hay colores intensos, pero algo falta. Los pacientes lo usan muy poco y cuando lo hacen no se quedan mucho tiempo. Si te pregunto si sabes qué está pasando, posiblemente podríamos pensar en que el jardín había sido diseñado para lo que se ve, ignorando completamente lo que no se ve, pero que igual existe y funciona. Y aquí es donde entran, en realidad, dos realidades paralelas que tienen relación con esa pregunta inicial. Ahora, imagínate que estás tomando un café conmigo en ese jardín. Lo que notas inmediatamente es el color de las flores, el sonido de una fuente, el aroma a la tierra mojada, la textura de una hoja. Todo eso forma parte de un sistema dentro del jardín. Sistema que llamamos fenosistema. Todo lo que se ve. Es la experiencia sensorial directa, la capa superficial, la capa evidente del paisaje. Pero mientras conversamos, hay como una sinfonía invisible en plena ejecución. Bajo nuestros pies, una red de microorganismos procesa nutrientes. Dentro de los tallos fluye la savia en un sistema circulatorio perfecto. Las raíces establecen complejas redes de comunicación subterránea. Hay aromas en el aire, hay una temperatura en el aire. Esa realidad que nosotros no vemos es el criptosistema, que abarca lo que no vemos, esa realidad oculta que sostiene todo lo que vemos y tocamos, y además que acompaña las experiencias. ¿Por qué te cuento esto? Porque el verdadero poder terapéutico no solo reside en uno de los sistemas, sino en el puente que construimos entre los dos. Cuando logras que las personas no solo sientan un espacio, sino que también lo comprendan y participen de los procesos invisibles que lo hacen funcionar, la conexión se vuelve transformadora. Volviendo a este jardín terapéutico imaginario, ¿qué haríamos? ¿Dejaríamos de tratar el jardín como un objeto de mera contemplación o empezaríamos a revelar sus secretos? Posiblemente podríamos instalar composteras con ventanas de cristal para observar el milagro de la descomposición. Crearíamos estaciones de raíces en contenedores transparentes para poder seguir el crecimiento diario. Enseñaríamos a identificar bioindicadores como las lombrices, que nos dicen que el suelo bajo nuestros pies está vivo y está sano. Haríamos con los asistentes o usuarios de ese jardín terapéutico como un mapa, un plano de aromas. Podríamos pensar también en cómo van cambiando las temperaturas en un lugar y en el otro, cómo cambian los sonidos que se escuchan desde un lugar y de otro. Entonces tendríamos paisajes sonoros, paisajes olfativos, paisajes térmicos, que acompañan a toda esa riqueza que no vemos. Entonces, de repente, todo cambiaría, o al menos eso es lo que yo espero. Los pacientes ya no serían espectadores pasivos, sino cuidadores, exploradores y co-creadores de un ecosistema. El jardín dejaría de ser bonito para convertirse en fascinante. Pensarlo así, es la diferencia entre escuchar la melodía que te gusta y comprender cómo la armonía y el ritmo de esa melodía influyen en tu estado de ánimo. Ambas experiencias son valiosas,
pero la segunda te empodera y te conecta a un nivel mucho más profundo. En la terapia hortícola y el diseño de espacios salutogénicos es igual. Puedes trabajar solo con lo sensorial, con lo visual, el fenosistema, que ya es poderoso, o puedes diseñar la interacción con lo invisible, el criptosistema, para que la persona se sienta parte resiliente y activa de algo más grande. Y ahí es donde un simple jardín se convierte en un entorno terapéutico integral. Pero avancemos un poquito más. Recordemos entonces, fenosistema es aquello que podemos ver. Las plantas, el banco, el pavimento, los adornos. Criptosistema, todo lo que no vemos, que tiene que ver por un lado con la biología del suelo, pero por otro lado con los aromas, con todo lo que crea esa atmósfera. Ya tenemos 2 de los 3 sistemas dentro de un jardín salutogénico. Pero para que ese jardín sea terapéutico, necesitamos que haya un profesional que esté trabajando entre el jardín y los usuarios. Alguien que actúe como mediador de esa reconexión con la naturaleza. Y aquí es donde entra el tercer engranaje, esa tercera parte de este megasistema que es el jardín, que es el intersistema. El intersistema va a estar formado por el terapeuta hortícola, el terapeuta ocupacional o incluso por otro usuario del jardín. Es la persona que nos permite conectarnos de una manera u otra con toda el área verde. Y del resultado de esa interacción, el jardín se potencia o por el contrario, disminuye su capacidad. Me explico. Vamos con otro ejemplo. Estás en un jardín, estás disfrutando del entorno, estás en el medio de una plaza, por ejemplo, sentado en un banco, y alguien que viene así con su cabeza envuelta en problemas se sienta al lado tuyo. Y uno es capaz de sentir que esa persona está mal. En consecuencia, podemos nosotros también llegarnos a sentir mal y a dejar de disfrutar de ese espacio verde. Por el contrario, si el que se arrima y se sienta en el mismo banco en el que estamos nosotros viene con un humor alegre y se sienta y disfruta del espacio como lo estábamos haciendo nosotros podremos seguir disfrutándolo. En el caso de un jardín terapéutico, si el terapeuta llega mal, llega con sus problemas de la casa, seguramente no conecta con el usuario y el disfrute, el aprendizaje, todos los beneficios que se desprenden del jardín no van a poder ser. Entonces, aquí el intersistema tiene el mismo peso que el fenosistema y el criptosistema, porque podemos no tener un jardín muy bonito, pero nuestro terapeuta hortícola, nuestro terapeuta ocupacional puede hacer maravillas con ese espacio, maravilla con todos los elementos del fenosistema para ayudarnos a estar en una situación mejor de salud e incluso puede aprovecharse de los distintos elementos de este criptosistema para que cuando dejamos el jardín nos sintamos mejor. Así que menuda responsabilidad le damos a estos profesionales relacionados a la salud. Resumiendo entonces, en un jardín terapéutico, en un jardín salutogénico, podemos definir 3 sistemas. Fenosistema, lo visible, criptosistema, lo invisible, e intersistema, que es el vínculo entre estos dos y los usuarios finales. Con esto me despido, espero que el tema te haya gustado, que me hayas sabido explicar. Te dejo en las notas de este episodio el enlace a mis libros, el acceso a mi boletín gratuito semanal para que puedas seguir aprendiendo de estos temas con los que intento aportar una mirada diferente, complementaria de nuestros jardines, de las plazas, de los parques y de la naturaleza misma. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo episodio de este podcast que di a llamar Neuropaisajismo, Jardinería y Horticultura Terapéutica. Hasta entonces y muchísimas gracias.